¿Qué tal? Buenos días, don Ramón, a todo el equipo y a los radioescuchas. Bueno, ¿qué lectura le da al tema de Venezuela? Bueno, creo que la mejor manera de entender, de interpretar lo que está pasando en Venezuela es por la vía de la comparación. ¿En qué se parece y en qué se diferencia este proceso de otros procesos anteriores en la propia Venezuela? Y yo veo que hay cosas que han cambiado de manera radical, completamente diferente, ¿no? La primera de esas novedades es que el pueblo venezolano por primera vez desde que comienza la dictadura de Chávez y luego la de Maduro encontró un líder. Capriles, Leopoldo López, Guaidó eran como quien dice, bueno, no queda más, no hay otro, a ver si sirven para algo. No despertaban ningún entusiasmo del pueblo venezolano. El pueblo venezolano ha venido poco a poco rompiendo con el chavismo y con el madurismo, pero no encontraba del otro lado en dónde depositar sus esperanzas. Y lo encontraron en María Corina Machado, una mujer que, ¿cómo entender eso? Sí, por la sencilla razón de que María Corina nunca capituló con la dictadura, nunca hizo ningún tipo de acuerdo, ni por arriba ni por abajo, nunca creyó que dialogando con la dictadura se iba a llegar a una parte, mientras que los demás estaban esperanzados de llegar a algún tipo de convenio con los gobernantes, ella no. Y entonces el pueblo finalmente llega a la conclusión de que es por allí donde tiene que ir. Y eso produce el segundo cambio que para mí es fundamental. Y entonces el pueblo dice, bueno, vamos a las calles, porque antes habíamos visto movilizaciones, pero no de la manera en que se realizaron en esta ocasión. Claro. Son miles y miles de personas en las calles. Es verdaderamente impresionante ver los videos, las fotos, yo las he estudiado con mucho cuidado y eso es una cosa masiva. Me recordó, ¿sabe cuando cayó el apartheid en Sudáfrica, uno veía las tomas y eran miles y miles y miles de negros en las calles? Ahora es lo mismo. Vi una participación del pueblo que no se vio nunca antes. Entonces eso explica el hecho de que el resultado electoral sea tan contundente, tan evidente, no hay manera de ocultarlo. Si quiere luego más adelante podemos hablar al respecto, si es que hay alguna duda, bueno, pues cada uno dice que ganó. No es así. Ganó María Corina Edmundo González y eso está fuera de discusión. ¿En qué se parece, en cambio, este proceso a los procesos anteriores? En que es la misma dictadura que puede ser de día y ellos dicen que es de noche, o si es de noche ellos dicen que es de día y dicen lo que les da la gana. Y por supuesto no reconocen el resultado electoral, por mucho que ahora sea más burdo que nunca. Hay que ver nada más las cifras que ellos mismos han publicado, que Correa ha publicado, y usted la suma y da más del 100%, sin votos nulos y sin votos blancos. Es decir, una cosa impresionante la torpeza con la que han actuado. Proclaman los resultados más rápido que en ningún país del mundo. A las pocas horas ya tenían los resultados. Y no solo que los anuncian, sino que proclaman que ya ganó este hombre. Entonces, es una cosa burda. Por supuesto que nunca se podía descartar la posibilidad de que Maduro aceptase el resultado. Eso como hipótesis estaba bien, pero como realidad no es así. Debíamos estar preparados para eso y yo confío en que María Corina haya estado preparada, porque ahora la pelea con esa lideresa, la pelea con esa voluntad, ese coraje de ese pueblo, se traslada de las urnas a las calles, a salir a defender el voto. Me recuerda cuando Guillermo Lasso ganó las elecciones unos procesos anteriores atrás, el pueblo quiteño salió a las calles, se tomó la avenida Ashiris y
y peleó. Lamentablemente, el único que se quedó hasta el final fue Andrés Páez, que no tenía el protagonismo que tiene María Corina. Yo creo que si María Corina asume esa postura y dice, bueno, ahora la pelea en las calles, entramos en una segunda round, por decirlo a usted, que tampoco significa que ya lo tenemos ganado, pero es lo que corresponde hacer. Claro, ellos son muy vivos, ¿no? Entonces ya salieron a decir que no a la violencia, que no salga, cuidado del golpe de Estado, o Sí, sea, cualquier cosa de ese tipo. Cuando Cabello mismo dijo ayer, a las calles, a defender el triunfo, bueno, ellos salen a las calles a defender el triunfo, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pamela Como continúa hicimos. con la entrevista. Se habla Sí. mucho de, ¿cómo le va, señor Palacio? Se habla mucho de si es que fue un acierto o un error que el candidato opositor Edmundo González no firmara el acuerdo cara a cara con Maduro. Él defendía que él no iba a firmar ese acuerdo porque ya tenía un sesgo de competencia legal. Además, comentaba que se violó el acuerdo de Barbados cuando no se permitió que las Naciones Unidas vengan como observadores luego de que hayan 37 digamos, activistas políticos retenidos o detenidos. Entonces, muchos hablan de que esto tal vez fue un acierto para poder no legitimar los resultados que avalen a Maduro como presidente, pero otros hablan de que tal vez fue un error no haber asistido a esta firma a la que asistieron los demás participantes a estas elecciones. ¿Qué opina usted? Bueno, me parece que fue usted la que comentó poco antes de la entrevista que si se hacía la pregunta si el matrimonio no es lo mismo que la muerte. Este, un, un acuerdo puede ser muy bueno, puede servir para avanzar, pero un acuerdo también puede servir para firmar uno la partida de defunción. Si ellos firmaban ese acuerdo, tendrían en este momento que reconocer lo que están haciendo esta gente. Y no me sorprende que los demás hayan firmado, pues, pero los demás eran unas figuras decorativas. Fíjese usted que ninguno sacó el 1% de los votos. Son unas cifras insignificantes para decir que hubo varios candidatos y pensaban repartir los votos. Ni siquiera eso se atrevieron a hacer porque es tan abrumadora la diferencia que tuvieron que toda la trampa concentrarla en Maduro. Y ahora más bien los hechos le están dando la razón al Edmundo González en el sentido de que siempre la dictadura estuvo lista y estuvo decidida a desconocer los resultados. Había la hipótesis, repito, de que quizás no, quizás sí, pero no había que confiarse y no se confiaron y dijeron, no, con este yo no me caso porque donde me caso con este me lleva a la tumba. Señor Palacio, antes de que se proclamara, antes de que Diosdado hablara inclusive, el eterno ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, él se pronuncia y ya prácticamente llama resultados hablando también en nombre del ejército. Eso demuestra el poder que tiene las Fuerzas Armadas aún las bolivarianas en este asunto, prácticamente único sostén y pilar del régimen. Pero ¿cómo se articularía bajo estas circunstancias de ver este nivel de milicias que tienen de las Fuerzas Armadas carcomidas hasta el tuétano por la corrupción y la política? ¿Cómo se puede articular esa resistencia civil interna que se pide que tengan los ciudadanos venezolanos para defender el resultado en este ambiente militarizado? Mire, hay una regla, por decirlo así, que en cualquier proceso de rebelión, de levantamiento del pueblo se repite, pero constantemente, ¿no? Las Fuerzas Armadas sostienen al gobierno de turno hasta determinado momento, porque las Fuerzas Armadas no son pues cuatro gatos, no son como los colectivos chavistas que serán, no sé, 2.000, 3.000, 4.000 personas armadas, matones,
Ellos dicen que es el pueblo, resulta que el pueblo en Venezuela, uno ve las imágenes, todos son fornidos, todos son musculosos, por lo visto el pueblo venezolano le encanta ir al gimnasio, andan armados, y entonces cuando el pueblo empieza a tomar el destino en sus propias manos, eso impacta dentro de las Fuerzas Armadas, no de los generales, porque los generales no se puede tener ninguna confianza, empieza a impactar por abajo a los soldados y el siguiente nivel, que es el más importante de todo, los comandantes, los que dirigen las unidades militares. Eso ocurrió en Ecuador. Esto no se ha dicho mucho, yo lo he escrito, lo he planteado, pero no se le ha dado importancia. No, que los militares, los generales le dieron la espalda a Correa. No fueron los generales, fueron los comandantes de los cuarteles que le dijeron a los generales, ¿sabe qué? Nosotros nos vamos a disparar. Y entonces a los generales no les quedó más que hacerse a un lado y esperar a ver qué pasaba. En Venezuela eso sí podría ocurrir, pero la condición para eso es que el pueblo tiene que salir a las calles a pelear en las calles. Y aquí hay un punto que creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que la oposición venezolana, antes de María Corina Machado y sectores de la oposición en el Ecuador al correísmo, han caído en la trampa de que tenemos que respetar la Constitución. Oye, un mamotreto se lo respeta en la medida en que sirva a la justicia, pero en la medida en que no sirva, tú no puedes aceptar la violación de derechos humanos porque la Constitución dice que está bien violar un derecho humano. Aquí no estoy diciendo que salgan a romper la Constitución, a tomarse pero ellos lo van a decir. Si sale María Corina a las calles van a decir, están fraguando una rebelión, y como es una rebelión, eso es una traición, están violando la Constitución. No, es defender la voluntad del pueblo. Y entonces, les repito, la pelea ahora pasa de las urnas a las calles. Si el pueblo venezolano y María Corina al frente no logran esas mismas multitudinarias manifestaciones, hacerlas ahora exigiendo que se respeten los resultados, y no una vez, no dos veces, varios días habrá que estar en esa pelea, muy difícilmente que pase algo. También es cierto, hasta ayer yo decía que la opinión pública internacional no le veía ningún aporte nuevo, pero hoy día tengo que reconocer que también hay un cambio en la opinión pública internacional. Ya hay una postura mucho más radical. Lula es el ejemplo más llamativo. Es decir, él es íntimo amigo de todos ellos. Son compinches y son cómplices de multitud de delitos. Y Lula se enoja con Maduro y le dice, tiene que reconocer los resultados. Hay una nota en la prensa hoy día que no la he podido confirmar, que dice que aparentemente Petro también habría manifestado alguna duda. No sé si eso sea verdad, pero no me sorprendería. Boric, definitivamente que sí. Boric dice eso yo no lo reconozco. Es decir, el propio socialismo del siglo XXI, que ahora se disfraza de revolución ciudadana, es decir, ya como el término socialismo del siglo XXI ya cayó en desprestigio, entonces ahora se inventaron uno nuevo, revolución ciudadana, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Ya no se acuerdan de Bolívar, ya no se acuerdan de Alfaro, todo eso lo dejaron a un lado. Entonces, yo creo que ese cambio, esa ruptura dentro del bloque del socialismo del siglo XXI, no porque unos se hayan hecho buenos y democráticos, no, simplemente es una cuestión de astucia de Lula. Lula sabe que esas cosas, si el pueblo, porque él lo hizo. Cuando él era líder metalúrgico, él sacó a la gente a las calles, y un día, y 2 días, y 3 días, y 4 días, y rodearon las fábricas, los tanques brasileños, y Lula continuó hasta que finalmente cayó la dictadura militar en Brasil. Él sabe que eso puede pasar, él sabe que eso puede pasar en Venezuela. Emilio, muy agradecido por habernos acompañado esta mañana. Un gran día para usted. Gracias a usted, hasta luego. Un abrazo.